que libera tu cabeza. Zapatistas de corazón. Cuando recibí la confirmación del pasaje aéreo en mi correo, no dudé en enviar un mensaje a Yu. A ella la conocí gracias a Amparo Sánchez, también conocida como Paranoia. Es la cantadora con la que yo trabajo y es mi amiga hermana de la vida. Fue a través de ellas que establecí contacto con la realidad, el primer caracol zapatista. Gracias a este vínculo, un día del año 2013, ascendimos durante 8 horas por la selva lacandona para llegar al lugar donde se había gestado un levantamiento armado revolucionario, que luego se convirtió en un movimiento político. Episodio 2. La realidad. No teníamos casi nada encima, solo una mochila cada una con lo mínimo para poder pasar unos 4 días. Nos alojamos dentro de una caseta de madera con techo de paja o algo así, no recuerdo bien. Dormimos en una hamaca colgante y luego de pasar esa primera noche y con mucha incertidumbre, nos avisaron que la Junta del Buen Gobierno nos recibiría. Era por el mediodía y el ensordecedor sonido de chicharras y demás insectos hacían muy álgido el ambiente. Es al día de hoy que recuerdo la emoción que sentí cuando estaba sentada frente a estas personas, a las que solamente le veía los ojos, a través de su pasamontaña o paliácate, como le dicen allí, de las cuales yo sabía poco y nada, excepto que sí creían en un mundo donde quepan muchos mundos. Ahí estaba yo con Amparo, mi amiga. Estábamos al final de una gira que nos había llevado a recorrer México durante un mes, unos 15 shows, creo recordar. Cada una de nosotras había llevado un presente para la comunidad. En mi caso, era una pila de 10 discos con música de Córdoba. Estaban los Nenes Bian, La Cartelera, la Bibi Posebón, la Lore Jiménez, el CD de la Fiesta Gitana, entre otros. Por ese entonces, gran parte de la comunidad artística internacional les brindaba su apoyo a la causa, dejando discos de los que luego se hacían copias y se vendían en una pequeña tienda junto a otros recuerdos. No había problemas con los derechos de autor. Volviendo a un tiempo reciente, al toque que le escribí a Yu, su respuesta fue positiva. Pensaré quién podría ser la persona a entrevistar. Se me ocurren 2 o 3. Después de varias comunicaciones, el proyecto estaba confirmado. Haríamos un podcast dedicado al zapatismo. ¿De qué tenemos que pedir perdón? ¿De qué nos van a perdonar? ¿De no morirnos de hambre? ¿De no callarnos en nuestra miseria? ¿De no haber aceptado humildemente la gigantesca carga histórica de desprecio y abandono? ¿De habernos levantado en armas cuando encontramos todos los otros caminos cerrados? ¿No habernos atenido al Código Penal de Chiapas, el más absurdo y represivo del que se tenga memoria? ¿De haber demostrado al resto del país y al mundo entero que la dignidad humana vive aún y está en sus habitantes más empobrecidos? ¿De habernos preparado bien y a conciencia antes de iniciar? ¿De haber llevado fusiles al combate en lugar de arcos y flechas? ¿De haber aprendido a pelear antes de hacer? ¿De ser mexicanos todos? ¿De ser mayoritariamente indígenas? ¿De llamar al pueblo mexicano todo a luchar de todas las formas posibles por lo que les pertenece? ¿De luchar por libertad, democracia y justicia? ¿De no seguir los patrones de las guerrillas anteriores? ¿De no rendir? ¿De no vender? ¿De no traicionar? Este punto del 2000 que yo le comentaba que era además un punto pues de convulsión a nivel nacional, porque se presentaban las elecciones en donde ya había la posibilidad de quitar al PRI o este partido único, pero también estaba la universidad, que es una universidad que con mucha incidencia partidista, porque es la universidad, digamos, nacional, y con una demanda de, pues con demandas, digamos, anticapitalistas en ese sentido, ¿no?
con la intención de detener al neoliberalismo, ¿no? Entonces, obviamente la comunicación y la conversión entre zapatismo, pueblos originarios, Universidad Nacional, estudiantes, era pues un hervidero, ¿no? Fue un momento fundamental en donde hubo un encuentro muy grande en general de los jóvenes con el EZ, y empezó también un camino, ¿no? En ese momento, dentro de esa quinta declaración, se hace la marcha de color de la tierra, que es esta salida de los zapatistas para impulsar, digamos, esta exigencia. Hacen un recorrido que les permite conocer las realidades de distintos pueblos originarios. Digamos que es un recorrido que también permitió consolidar alianzas y consolidar actores, y entonces se pone pues este tema de los derechos y cultura indígena, se pone en el centro de las demandas, ¿no? Y nuevamente aquí llamo a que son los pueblos originarios quienes recobran este carácter político que muchas veces se desvanece en la mirada de condescendencia por ser el sector más vulnerado en nuestra sociedad, ¿no? Este Congreso Nacional Indígena que repito, congrega a distintos pueblos que están en defensa de su territorio, de su lengua, de su forma de organización. Estos dos actores, EZ y el CNI, adquieren pues una visibilidad y además una posibilidad de encuentro con otros sectores, ¿no? Y es pues ese momento también en donde hay muchos medios de comunicación, ¿no? Entonces muchos sectores, digamos, ante la justeza de la demanda, ante el sentido político que era reconocer la posibilidad de darse o de que se respetara sus formas de organización, ¿no? Que el Estado reconociera su existencia política, no su existencia como, digamos, bajo su protección, ¿no? Sino como sujetos políticos que durante 500 años han estado dándose a sí mismos una organización y una forma de vida, ¿no? Frente a esa justeza, frente a ese sentido, digamos, dentro de la política tan común, pues ganó la simpatía de mucha gente, ¿no? Y de muchos intelectuales y de en general todo el sector político tuvo que forzosamente, digamos, plegarse a esta incorporación de los pueblos como sujetos políticos, algo que había estado negado incluso en otros momentos de la historia, ¿no? Momentos tan importantes como digo, como la independencia y la revolución, ¿no? En este encuentro con la sociedad hubo todo un proceso para intentar que ese derrocamiento de un sistema de partido único, de control político total que tenía el gobierno en ese momento, se intentó en la segunda, en la tercera declaración, se intentó que fuera llevado por fuerzas de izquierda, pero eso no fructificó. Finalmente eso se llamó a la creación de un movimiento nacional que llevara a derrocar a ese partido único. ¿Quién tiene que pedir perdón y quién puede otorgarlo? Los que durante años y años se sentaron ante una mesa llena y se saciaron, mientras con nosotros se sentaba la muerte tan cotidiana, tan nuestra, que acabamos por dejar de tenerle miedo. Los que nos llenaron las bolsas y el alma de declaraciones y promesas, los muertos, nuestros muertos tan mortalmente muertos de muerte natural, es decir, de sarampión, tosferina, dengue, cólera, tifoidea, mononucleosis, tétanos, pulmonía, paludismo y otras lindezas gastrointestinales y pulmonares, nuestros muertos, tan mayoritariamente muertos, tan democráticamente muertos de pena porque nadie hacía nada, porque todos los muertos, nuestros muertos, se iban así nomás, sin que nadie llevara la cuenta, sin que nadie dijera por fin el ya basta, que devolviera a esas muertes su sentido, sin que nadie pidiera a los muertos de siempre, nuestros muertos, que regresaran a morir otra vez, pero ahora para vivir. Los que nos negaron el derecho y don de nuestras gentes de gobernar y gobernar, los que negaron el respeto a nuestra costumbre, a nuestro color, a nuestra lengua, los que nos tratan como extranjeros en nuestra propia tierra y nos piden papeles y obediencia a una ley cuya existencia y justeza ignoramos, los que nos torturaron, apresaron, asesinaron y desaparecieron por el grave delito de querer un pedazo de tierra, no un pedazo grande, no un pedazo chico, solo un pedazo al que se le pudiera sacar algo para completar el estómago. ¿Quién tiene que pedir perdón y quién puede otorgarlo?
el presidente de la República, los secretarios de Estado, los senadores, los diputados, los gobernadores, los presidentes municipales, los policías, el ejército federal, los grandes señores de la banca, la industria, el comercio y la tierra, los partidos políticos, los intelectuales, Radio y Nexo, los medios de comunicación, los estudiantes, los maestros, los colonos, los obreros, los campesinos, los indígenas, los muertos de muerte inútil. ¿Quién tiene que pedir perdón y quién puede otorgarlo? Bueno, es todo por ahora. Salud y un abrazo, y con este frío ambas cosas se agradecen, creo, aunque vengan de un profesional de la violencia, subcomandante insurgente Marcos. En ese momento quien llega al gobierno es una fuerza de derecha. En realidad no fue la izquierda lo que en ese momento se configuró como realmente los aliados del zapatismo, no son quienes llegan al poder, ¿no? Y eso también marca nuestros días presentes, el que esa fuerza que ya finalmente condensa la necesidad de una transformación, pues una transformación democrática, por decirlo de algún modo, y con todos los asegúnes que para los de abajo eso significa, ¿no? Llega alguien pues de derecha, y entonces ¿cómo actúa ese gobierno de derecha frente a esta demanda de legalización o de reconocimiento constitucional y legal de los derechos y la cultura indígena? ¿Cómo fue? Pues no fue nada exitoso. Y ese pues marcó también el mucho del andar de muchos estudiantes en ese momento. Nos enfocamos pues en dar a conocer de qué trataba esa ley, pero repito, fue tergiversada, ¿no? Y entonces lo que se reconoció finalmente es pues una actitud de alguna forma proteccionista frente a los pueblos, ¿no? Entonces hubo modificaciones constitucionales, pero lo que hacen es darle a los pueblos pues una condición de menores de edad dentro de un Estado que debe protegerlos, ¿no? Entonces esta visión por la que se pugnaba, que era darles, digamos, un reconocimiento político pleno, políticamente, y con políticamente me refiero a que sean dueños de sus propios territorios, que ellos sean los que administren, que ellos sean quienes determinen quiénes son sus autoridades, y no un Estado desde fuera, desde el centro, desde una tradición distinta, desde una perspectiva, por ejemplo, más individualista, que es propio de las ciudades, les imponga, ¿no? Y entonces esta aprobación que tuvo el desacuerdo del CNI, del EZ y de toda la sociedad que acompañó, porque hay que decir que hubo muchos testigos de esa transformación, de esa negación de los derechos, ¿no? Entonces hubo quienes vivimos eso, como lo han nombrado el propio zapatismo, que es como una traición, ¿no? ¿Por qué una traición? Porque el EZ y mucho del sector de la sociedad civil que se ha sentido llamado en el proceso de democratización que se logró finalmente, en el sentido de que hubo otra fuerza política en el poder, estaba, digamos, totalmente tergiversado. Entonces, en esos ámbitos, lo que tenía que ver con la vida política y lo que tenía que ver con esta demanda había sido, digamos, burlada por el status quo, ¿no? Entonces, ante ese escenario, digamos, de traición, pues de todos esos actores que estuvieron en algún momento con el zapatismo, que se hicieron de la foto, que se hicieron de, pues eso, de actores de alguna forma claros y conscientes de esa necesidad, pues la hicieron a un lado, ¿no? Siguieron enmarcando a la lucha del EZ y a los pueblos como una lucha, digamos, de menor sentido, de menor importancia de la que se demandaba, ¿no? Y sobre todo esta condición de minoría de edad, ¿no? Es algo que dentro del derecho se ha cuestionado mucho, como dentro de la organización política de una sociedad, pues una cosa es que te den o que te reconozca un Estado la posibilidad de gobernarte, y otra es que yo te voy a decir bajo qué reglas puedes organizar esto, tu forma de vida, tu forma de hablar, tu forma, sí, o sea, yo voy a estar siguiendo y vigilando lo que hagas tú en materia de educación, ¿no? Lo que hagas tú con tus recursos naturales, ¿sí? O sea, es una relación distinta. Y entonces, pues eso marca la pauta de lo que va a ser la sexta declaración, que es la declaración que todavía sigue
digamos, como organizando, siendo el horizonte de lucha del zapatismo, del CNI y de quienes seguimos, digamos, caminando con ese horizonte, ¿no? Es la sexta declaración de la Selva Lacandona. Es así como la secta se define frente al mundo, frente a Latinoamérica, frente a México y frente a nuestra localidad. La sexta invita a unión entre los que comparten esa definición con un reto, otra forma de hacer política, un objetivo, construir un programa nacional de lucha de izquierda anticapitalista y un destino, una nueva constitución, que es otra forma de decir un nuevo acuerdo para una nueva sociedad. La sexta propone también un modo, escuchar y aprender, y propone cómo hacer esa escucha y ese aprendizaje con otra campaña. O sea, ese es el presente. Ese es el presente. Declaración es el presente. Llegamos al presente. Es el 2006. Es el 2006, pero es el 2023. Claro. Ajá, ese es el horizonte, el paraguas. Y pues es un documento que retoma este carácter de la primera declaración en el sentido de centrarse en señalar las condiciones estructurales, ¿no? Mientras en otras declaraciones se atendió a los momentos específicos que se estaban viviendo, como era, por ejemplo, la democratización del país, la sexta declaración recupera este carácter de señalar y denunciar el carácter estructural de la sociedad que está o que refleja que algunos tengan mucho y la mayoría tenga nada, ¿no? Que si vivamos en condición de explotación, ¿no? Que vivamos en una condición de guerra constante, de sobrevivencia. Todo lo que se cuenta del zapatismo siempre puede ser verificado por esta transparencia, por este diálogo que ha tenido con la sociedad. Hay una página que se llama Enlace Zapatista, en donde uno puede encontrar esta cronología de la que yo estoy hablando. Bueno, pues estamos en el 2023, considerando que la primera célula que llegó a territorio, iba a decir zapatista, pero en realidad es chapaneco. Ya hay sinónimo ahí, ¿no? Entre zapatista y chapaneco. Bueno, desde el 83 que se formó la célula Emiliano Zapata, que funda al Ejército Zapatista como Ejército Zapatista de Liberación Nacional, y del 83 al 2023, pues es donde han pasado 40 años, ¿no? Pero el 1 de enero del 94 ya se cumplen 30 años de levantamiento armado, ¿no? Y también estábamos celebrando que el 2023, el agosto de 2023, se celebraban 20 años de que se formaron las juntas de buen gobierno, que ya es, digamos, la maduración del proceso de autonomía de los zapatistas, y que recientemente nos anuncian que va a tener una transformación, que ese punto en el que han llegado no es el punto culminante, sino apenas un paso en un camino, ¿no? Y que ahora están reorganizándose de otro modo. Te voy a remitir al Enlace Zapatista, en particular, pues a la comunicación que se ha establecido a partir de octubre, en donde nos han hablado, donde ellos hacen un balance de qué ha pasado esos 20 años y por qué creen necesario transformarse. Sí, pues estamos ante el aniversario, pero también ante un momento muy crítico, ¿no? Y necesitamos nombrar como un recrudecimiento tanto de lo que tiene que ver con el paramilitarismo como con el militarismo, y además en una condición de mayor precariedad en general a nivel nacional, y también pues de lo que tiene que ver con una perversión de los actores en la escena político-electoral, ¿no? Que también son fundamentales cuando se trata del recrudecimiento de la violencia, ¿no? No es lo mismo esos momentos en donde había una total apertura y reconocimiento de la demanda de los pueblos, como fue en el 2000, 2001, ¿no? En donde de alguna forma había una cierta disposición, a este momento en donde pues las fuerzas políticas están totalmente cerradas a la posibilidad de entender siquiera, ¿no? El EZTAN no pide un diálogo, el CNI no pide un diálogo, pero lo que es cierto es que hay
un desconocimiento de quiénes son, ¿no? Un desprecio a lo que son, y eso hace que otras fuerzas o que otros sectores estén, digamos, consolidando el paramilitarismo y las condiciones de violencia a nivel nacional y en territorio zapatista, ¿no? Los compañeros zapatistas lo han hecho, han denunciado que las pugnas políticas por la organización del propio territorio en Chiapas ha llevado a una descomposición, ¿no? Hay un dejar hacer de las fuerzas políticas, tanto legales como ilegales, ¿no? Hay una intención específica en descomponer socialmente esa zona, ¿no? ¿Cuál problema? El problema causan ustedes, cobardes, porque dos, tres gente armada les tienen miedo. Para eso se deben de unir. Y ahí hay dos, tres como tú, cabrón, que tienes el bozal ahí en la cara. ¿Tú eres el que los presionas o quién? Quítese el paliacate. No se escondan. ¿Para qué me grabas? ¿Para qué me grabas? ¿Por cobarde? Mira, comandante, ¡Para el silencio los demás! Los pueblos... Si son caballeros y los tienen puestos, ¿cuál es el silencio? Tú también que estabas gritando, no te atrevas otra vez. Te tengo ubicado. Te tengo ubicado, cabrón. Les rogamos, comandante. Voy a entrar, Voy a entrar. Voy a entrar al pueblo y a los otros. Dígame, lo escucho. ¿Por qué grabas? ¿Por qué grabas, cobarde? ¿Tienes miedo? ¿Qué te va a hacer la autoridad? Bueno, pensando en que estamos en el 2023 y bueno, para entender nuestra hora, enlazándonos con el proyecto zapatista, ¿no? Como el hacer y pensar del zapatismo, quisiera que retomáramos la sexta declaración de la Selva Lacandona, que es el 2006. Y entonces ese antecedente marca y explica lo que hoy pasa. En ese punto, no solamente el EZ, sino también el Congreso Nacional Indígena, que yo llamo CNI, por sus siglas, decide romper con la clase política, y esto implica, pues, cerrar el diálogo y, de alguna forma, ese beneficio de duda, esa posibilidad de transitar por un camino que hubo en los primeros años del EZ, ¿no? Entonces, por ejemplo, recuerdo en Argentina, ese que se vayan todos, ¿no? Sí. Esa conciencia de que son todos, es algo que está en el 2006, ¿no? Pues, pero lo que quiero decir es que ellos mismos buscar las formas de consolidar esos modos que ya están ahí. Y es lo que hizo el EZ. Y por eso decía que ya son 20 años, son 20 años de la formación de las juntas de buen gobierno. Una vez liberados los territorios, ya en control del ejército zapatista, es que empieza a fortalecer una organización que en todo momento, que anterior al 94 era clandestina. Del color de la tierra somos, del color de la tierra es la hora y el mañana, es la hora de la dignidad, la hora del puente, que es también ventana, es la hora de ver y vernos, sin vergüenza ni temor, es la hora de luchar por la dignidad del color de la tierra y la esperanza. Así que camina la tierra del otro que es, como nosotros, del color de la tierra, y la tierra del que es, con nosotros, todos los colores de la tierra. Camina y habla, toma ya nuestro rostro, de la tierra toma el color y la palabra, toma ya nuestra voz, nuestra mirada anda, hazte oído nuestro para escuchar del otro la palabra. Ya no serás tú, ahora eres nosotros. Llama a ser con nosotros el colectivo que la gran nación demanda. Suma sueños y dolores, caminando suma mañanas. Vuélvete eco mayor de lo que en tierras indias calla. No calles ningún dolor por ajeno, haz lo tuyo y habla. Dile al otro que hermano es y hermana. Busca lugar a donde madurar el color de la tierra y la esperanza. Salud, hermanos y hermanas de todos los colores. Que viva siempre el color de la tierra que somos. En el próximo episodio, nuestra querida Remedios nos cuenta cómo es el llamado internacional del zapatismo, su actualidad,
su posible futuro y reflexiona sobre la situación actual de Argentina. El colectivo realizador de este podcast es Radio Bicicleta. Yo soy Evelyn Melano y estoy en la narración, producción y dirección general. Santiago Izquierdo en grabaciones, paisaje sonoro y producción técnica. Florencia Bernasconi en producción, diseño y comunicación. La foto de portada es de Yu y remite a la tapa del álbum Somos Viento de Amparanoia. Agradecemos a Enlace Zapatista que nos permite usar los archivos sonoros, a Remedios y Yu por su predisposición, amabilidad y cariño. Podés suscribirte a nuestro canal, darnos like, seguir, compartir o dejarnos tu comentario. En plataformas y redes sociales nos encontrás como Radio Bicicleta Podcast. Gracias por escucharnos y ser parte de la comunidad bicicletera.